Creo que hasta puedo esperar que todos estén listos y que nadie se mueva para comenzar, porque esto es algo muy importante. Voy a comenzar a hablar acerca de los reyes del norte y del sur en nuestra primera enseñanza hoy, acerca de los reyes del norte y los reyes del sur. Y va a ser muy importante su atención, importantísima, porque aquí vamos a ver que da realmente un giro completo, quizás la perspectiva que teníamos de este capítulo. Antes de comenzar este estudio de Daniel, yo me recuerdo que les decía a los hermanos que no me animaba mucho a estudiar el libro de Daniel, porque el capítulo 11 dije, es el que me atora y no lo puedo entender. No sé si alguno de los hermanos se recuerda que les decía que este capítulo realmente me tenía detenido. Por eso los traía ya por el versículo 36. Los traía distraídos. Pero ya lo que estudiamos del capítulo 36 al 40 ya lo vamos a brincar cuando lleguemos ahí. Pero tomen sus lugares, nomás quería que se estuvieran parados un rato. Tomen sus lugares y vamos a comenzar nuestro estudio. Cuando comencé el libro de Daniel, estudié los primeros versículos. Después me sentí ya que necesitaba hacer un alto ahí para poder entender mejor este capítulo. A muchos quizás les va a sorprender quizás el cambio radical que va a dar este capítulo, pero dejemos que la palabra de Dios, que la Biblia sea la que nos enseñe. Este capítulo 11, prácticamente todo el capítulo está hablando de los reyes. Escúchenme bien, de los reyes, si gustan tomar nota y poner apuntes para que no se les olvide, que surgieron de la división de los 4 reinos de Alejandro Magno. ¿Ok? Es la primera revelación que quiero mostrarles en este día. Muy bien. En los primeros 4 versículos de este capítulo habla precisamente del rey de Grecia con Alejandro Magno. Los primeros 4 versículos. Naturalmente, rey de Grecia, pero de acuerdo a la revelación bíblica y a la historia, muere sorpresivamente a los 33 años. Y su imperio fue dividido en sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esto lo van a encontrar en los primeros 4 versículos. En el versículo 4 dice que ninguno de su descendencia ni de su familia, ninguno tomó como bendición o como una generación que pudiera mantenerse en el reino como sucedía en el antiguo tiempo. Nadie de su familia tomó el reino de Alejandro Magno. Entonces Casandro se quedó en Macedonia y Grecia. Es muy importante que ustedes geográficamente identifiquen a los 4 generales que se quedaron, donde dice la Biblia que se dividió el imperio de Alejandro Magno. Lisímaco se quedó con Tracia y gran parte del Asia Menor. Y estos 2 últimos es donde vamos a encontrar el enfoque y vamos a darnos cuenta que estos 2 últimos fueron los que vivieron en constante conflicto, en constante guerra.
que fue Ptolomeo, que tomó Egipto, Palestina y Turquía. Seleuco con Siria y una gran parte del Medio Oriente. Estos dos es muy importante que les demos este enfoque. Pero algo también importante es que, que recordemos que de una de estas 4 divisiones, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 8 y 9, surge el anticristo. ¿Ok? De una de estas 4 divisiones del imperio que se dividió en estos 4 generales, encontramos que de allí, de una de esas 4 divisiones, surgirá el anticristo. Daniel 8 y 9. Para que los vayan poniendo, si es posible, para que los vayan leyendo, para el que no trajo Biblia. Allí dice que se engrandeció en gran manera el macho cabrío, que estaba representado por Alejandro Magno, y estando en su gran fuerza, es decir, en su juventud, este cuerno, que significa poder, fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo, es decir, una división. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el mediodía o hacia el sur y al oriente y hacia la tierra deseable, que viene siendo la tierra de Palestina. Y en los versículos 21 al 23 de este mismo capítulo dice que el macho cabrío es el rey de Javán, que significa Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, él es el rey primero, y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Aquí es donde está la división de estos 4 personajes. Sucedieron 4 en su lugar, es decir, que esto significa que 4 reinos sucederán o surgirán de la nación, mas no con la misma capacidad y la fortaleza de Alejandro Magno. Y al cabo del imperio de estos 4 se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, que es precisamente el anticristo. Vamos a iniciar esto, y realmente para mí fue un cambio totalmente radical, que cambió mi expectativa. El rey del sur representa a la dinastía de los Ptolomeo, quien ejerció el control de Egipto, y se contrasta en los versículos 5 y 6 con el rey del norte, que está representado por el reino de Seleuco, que fue el que dominó Siria y Medio Oriente. Y aquí encontramos los reyes del norte y del sur. Por ejemplo, si ustedes leen versículo 5, que es el versículo que continúa, dice que y haráse fuerte el rey del sur o del mediodía, mas uno de los principales de aquel lo sobrepujará y se hará poderoso, su señorío será grande. O sea que su señorío sería fuerte. Ahora, con el rey del norte, que está precisamente descrito en los próximos versículos, vemos aquí que con el rey del norte, que representa el reino de Seleuco, que es el que dominó Siria y Medio Oriente, encontramos aquí precisamente esta descripción. Vemos pues en el versículo 5 esto que acabamos de leer, que después de la muerte de Alejandro Magno, su general Ptolomeo I, en el año 305,
antes de Cristo asume el control y se proclamó rey de Egipto al sur de Israel. Es decir, el rey del sur, para que ese mismo, pudiéramos decir que para ese mismo tiempo, también Seleuco I fue coronado rey de Siria, al norte de Israel, pero lo hizo con la ayuda de Ptolomeo, que era más fuerte que él. Por eso se dice que se haría fuerte el rey del sur, pero después Seleuco se fortaleció a tal punto que terminó incorporando a sus dominios la India, Asia Menor, Babilonia y Media. Por eso dice que uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, en el versículo 5, a pesar de que en su momento era este rey más fuerte que el rey del norte, pero sin embargo encontramos que cuando se dice que se haría más poderoso que él, en el versículo 5, es decir, se haría más poderoso que el rey del sur, vemos en el versículo 6 esta verdad: y al cabo de años se concertarán, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer o buscar alianzas. Pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Vamos a ver, estamos hablando de que al cabo del tiempo harán alianza. Después de la muerte de Ptolomeo I, subió al trono de Egipto Ptolomeo II en el año 285 antes de Cristo. Mientras tanto, en el norte, en Siria, asume el poder Antíoco II, nieto de Seleuco I. Y Antíoco hace un pacto con Ptolomeo II, tal como la profecía estaba escrita en el versículo 6. Buscan tener una alianza entre ellos. Y esta alianza es tal como Daniel la había profetizado. Y cuando dice que la hija del rey del sur vendrá al rey del norte, para hacer la paz, Ptolomeo II tenía una hija que se llamaba Berenice, la cual se casó con el rey de Siria, Antíoco II. Y fue así como se hizo la alianza de la que Daniel habló, pero Antíoco estaba casado antes con una mujer que se llamaba Laodicea. Así que Antíoco se casa con la hija del rey del sur para buscar la forma de tener esta alianza con estos dos reinos. Pero sin embargo, dice la historia que estaba casado, así que se divorció de su esposa para casarse con Berenice. Pero Berenice no pudo mantener la alianza, ya que su padre Ptolomeo II murió 2 años después. Y al morir Ptolomeo II, Antíoco decide repudiar a Berenice y casarse nuevamente con su primera esposa, Laodicea. Y Laodicea, por miedo a no perder nuevamente el poder, envenenó a Berenice y la mató juntamente con su hijo, y también mató a su marido Antíoco II, quien murió envenenado. Ahora leamos el versículo 6, y aquí es donde se encuentra exactamente delineado esto que les estoy tratando de decir.
cuando dice que no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo a su hijo y a los que estaban de parte de ella. Eso significa que no pudo ser posible esta alianza, que duró muy poco, por esta situación y por esta razón. Pero ella, dice, no podía retener la fuerza de su brazo. Y en el versículo 7 dice: mas del renuevo de sus raíces se levantará otro sobre su silla, y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a su arbitrio y predominará. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí el versículo 7? Número 1, que un renuevo de sus raíces se levantará. ¿De los raíces de quién? De Berenice y su familia. Es decir, que su hermano tomó el lugar de su padre, y su nombre fue Ptolomeo III Eurgetes de Egipto, quien a su vez conquistó Siria, en donde estaba reinando Seleuco Calínico, hijo de Laodicea y de Ptolomeo III. Decidió vengar a su hermana Berenice y se lanzó en guerra contra Siria, y la saqueó y la despojó de su gran tesoro, y ejecutó a Laodicea y llevó todo, absolutamente todo el despojo para Egipto. En el versículo 8 se levanta un renuevo de sus raíces. Su hermano prepara un ejército, invade Siria y logró, de acuerdo al versículo 8, traerse absolutamente todas las riquezas de plata, de oro. Llevará cautivos a Egipto por años y se mantendrá él contra el rey del norte. Vemos que en este despojo que se hizo, encontramos que fue un acto de alguna forma como de venganza por lo que le había hecho a su hermana y a su propio padre y al hijo de su hermana. Vean ustedes la maldad que existe y lo que el hombre puede ser capaz por el poder. Este conflicto, de acuerdo al versículo 8, dice que se mantendrá por años este conflicto. Por años la pelea del rey del sur con el rey del norte. Por años. Y la historia lo certifica. En el versículo 9, así entrará en el reino del mediodía y volverá a su tierra. Lo que significa que años después, Seleuco Calínico atacó a Ptolomeo III Eurgetes, pero Seleuco tuvo que retroceder en derrota a Siria y con las manos completamente vacías, porque no pudo lograr sus planes, no pudo lograr lo que quería. Y por eso les decía al principio que este capítulo está más enfocado en todos estos primeros versículos que vamos a estudiar, en el conflicto que se levantó de estos últimos dos generales que eran los que sucedieron a Alejandro Magno, y se mantuvieron en un conflicto impresionante por muchos años. Dame y te doy, me vengo y se venga el otro. Y así es como se mantuvo este conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. Pero derivado de los 4 generales de la división que surgió después de la muerte de Alejandro Magno. Vamos ahora a leer del versículo 10 al versículo 12.
Mas los hijos de aquel se airaron. Vean ustedes las descendencias. Ahora los hijos están enojados por las peleas que se llevaron a cabo por sus antecesores. Mas los hijos de aquel se airaron, y se reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran prisa, e inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará con el rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y la multitud se ensoberbecerá, elevaráse su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Vamos a ver. Mas los hijos de Seleuco III y de Antíoco el Grande se enfurecen y se levantan de aquella humillación, de aquella derrota. O sea que los hijos de Seleuco Calínico fueron sus sucesores, y se mantuvieron en guerra en contra de Egipto cuando Ptolomeo IV, el que era nombrado Filopator, y logró reunir un ejército colosal, 60,000 hombres de infantería, 5,000 de caballería y 73 elefantes. Y dirán ustedes, ¿qué tienen que ver aquí los elefantes? La razón por que son mencionados los elefantes es que eran catalogados en ese tiempo como tanques de guerra. Y por otro lado, Antíoco el Grande reunió un ejército similar de hombres, pero tenía 103 elefantes. Tenía de alguna forma un poco de superioridad. Y esta batalla famosa, que se llamó batalla de la Rabia, en el año 217 antes de Cristo, en esta batalla Ptolomeo IV Filopator devastó al ejército sirio encabezado por Antíoco el Grande. Y así se cumplió lo que dice el versículo 12. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Y la multitud se ensoberbecerá, elevaráse su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Pero vamos a ver lo que encontramos en el versículo 13. Escuchen ustedes. Y el rey del norte volverá a poner en campo mayor multitud que la primera vez. Y al cabo del tiempo de años vendrá a gran prisa con el ejército, con grande ejército y con muchas riquezas. Vamos a ver. Antíoco el Grande quedó muy resentido por la derrota en la batalla de la Rabia, y comenzó nuevamente a preparar su venganza con un ejército superior, con un ejército colosal. Y por otro lado, había muerto ya Ptolomeo Filopator, y su hijo sucesor tenía solamente 4 años de edad. Así que estaba de alguna forma sin reino, el reino del sur en ese tiempo. Y Antíoco el Grande, al saber esto, da inicio a su venganza y lanza campaña contra Egipto con un ejército mayor que el anterior, tal como estaba profetizado. Y esto sucedió 13 años después de la batalla de la Rabia. Es decir, pasaron 13 años, y entonces se volca en contra de Egipto para destruirlo, pero mejor preparado, con mejor ejército y con una fortaleza mayor que la primera. En el verso 14 dice que en aquellos tiempos
se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. ¿Qué es lo que significa? Aquí ya está involucrando a los hijos de tu pueblo. Esto significa que en el año 202 Antíoco el Grande hace un gran pacto con Filipo de Macedonia. Es decir, el pacto era que si ganaban la batalla se dividirían Egipto, y por otro lado algunos judíos, al ver que Antíoco el Grande iba a atacar Egipto, se unieron a Antíoco para pelear contra Egipto. Pero dice la Biblia que fracasaron en su revuelta. Es decir, se aliaron con el enemigo para tratar de derrocar a Egipto, pero todo esto falló completamente. Fue un fracaso total. A pesar de que todo esto nosotros lo estamos viendo y analizando de un punto de vista donde tenemos que entender que estos reyes se mantuvieron por muchos años en este conflicto. Y no solamente lo podemos nosotros corroborar con la Biblia, con la palabra de Dios, sino que históricamente ustedes pueden encontrar toda esta información específica donde nos damos cuenta que todos estos acontecimientos estaban ya profetizados por Daniel en este capítulo 11. Ahora, en los versículos del 15 al 19, vemos que vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del mediodía no podrá permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, ni habrá quien se pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, es decir, en la tierra de Israel, la cual será consumida en su poder. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y darále una hija de mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. Volverá pues después su rostro a las islas y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta, y aún tornará sobre él su oprobio. Entonces, dice el versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no parecerá más. Es decir, va a desaparecer completamente. Vamos a ver. Estos versículos, vemos aquí que todavía continúan hablando de Antíoco el Grande y su invasión a Egipto. Invadió también Gaza sin poder ser detenido ni por Egipto, y tomó también la posesión de la tierra de Jerusalén. O sea, cuando dice la tierra gloriosa, está hablando de la ciudad deseable, o de la tierra deseable, que es Jerusalén, la cual será consumida con su poder. Y después de establecer su dominio en Jerusalén, quiere adueñarse completamente de Egipto. Pero esta vez, en vez de usar la fuerza, planificó una táctica diferente, una táctica diplomática. Esta táctica era casar a su hija Cleopatra con el rey de Egipto, que era Ptolomeo Epífanes. La idea era entregarle su hija, de acuerdo a lo que se describe aquí en el versículo 15 al 19, usando una táctica
con tal de tener paz con ellos. Sin embargo, de acuerdo a la historia, no le salieron las cosas como él había pensado. Porque de esta manera él esperaba que su hija funcionara como espía y que lo ayudara a debilitar a Egipto. Y de esta forma mantener de alguna forma un dominio, una manipulación sobre su hija o mantenerla bajo su control. Pero sin embargo, la táctica de Antíoco el Grande no le salió como había pensado, porque se le enamoró Cleo y ya no le hizo caso. Se enamoró. ¿Y qué es lo que está diciendo Daniel? Que va a entregarle a una de sus hijas, mujeres, con la intención de trastornarla. No sé cómo diga esta versión. En el versículo, ¿cuál viene siendo? El versículo 17. Vean ustedes cómo completamente le falló su táctica. Trastornarla, es decir, mantenerla bajo su control, pero resultó que su hija se enamoró de Ptolomeo Epífanes, y una mujer enamorada no hace caso. No sé si será verdad, ¿no? Es desobediente. Yo lo quiero y ni modo, y se atraviese quien se atraviese. Ahora, al enamorarse de Ptolomeo Epífanes, en vez de seguir la táctica de su padre, escuchen ustedes, favoreció a su esposo egipcio. Por eso encontramos esto en el versículo 17. Y ya lo había dicho Daniel proféticamente. Y vamos a ver algo importante y entender cómo esta Cleopatra fue precisamente la que inició la dinastía de las Cleopatras en Egipto. Aquí encontramos esto no solamente históricamente, y nosotros lo corroboramos con la profecía de la Biblia, de la palabra de Dios. Después de haber leído muchísimas veces yo este capítulo 11 de Daniel, me pude dar cuenta la conexión que existe con la división de los 4 generales y los 4 reinos de Alejandro Magno, y pudimos descubrir algo que por mucho tiempo fue muy difícil de comprender. Ahora estamos entendiendo que todo este conflicto está y tenemos que entender que tienen su raíz en la división de estos 4 reinos. Algo que realmente no, es una revelación para mí impresionante, porque yo siempre lo estaba queriendo relacionar con la batalla de Armagedón, y no tiene nada que ver con la batalla de Armagedón. Qué interesante. Incluso muchos enseñadores lo relacionan con la batalla de Armagedón. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, recorremos un poquito la historia y descubrimos que todas estas cosas no tienen nada que ver con la batalla de Armagedón. Ahora bien, Antíoco el Grande, después de este fracaso, dice la historia y la Biblia, que invadió las islas del mar Egeo y en Asia Menor y algunas partes de Grecia. Pero esto lo puso en conflicto con Roma, y allí es donde cometió el peor error de su vida. Y fue vencido por el general romano Lucio Cornelio, que respondió a la agresión de Siria. Pero noten ustedes que estamos hablando desde un principio de un sirio, ¿ok? Estamos hablando de un sirio, de alguien que venía precisamente de una de las derivaciones que tenía
las 4 divisiones de Alejandro Magno. ¿Por qué quiero recalcarles la idea de que se trata de un sirio? Porque esto tiene que ver como un anti o prototipo del anticristo. Asústense. Vamos a ver lo que sucedió más adelante. No se los voy a dar todo ahora porque se me indigestan, pero la próxima semana vamos a terminar con esto. Muy bien. Este Lucio Cornelio respondió a la agresión de Siria contra los derechos de los romanos en el área con una derrota contundente. Versículo 18: volverá su rostro a las islas y tomará muchas. Aquí es donde vemos la conquista que hizo en esos lugares y se quiso meter con Roma. Mas un príncipe, es decir, uno que se llamaba Lucio Cornelio, le paró el alto. Hizo parar su afrenta y aún tornará sobre él su aprobio. Este es el príncipe que hizo su afrenta o que confrontó precisamente a este hombre y lo paró. Versículo 19. Después de esta derrota, ¿qué hace Antíoco el Grande? Después de ser derrotado, volvió a su tierra. Versículo 19. Regresó completamente derrotado. ¿Y por qué dice que no va a volver a aparecer? Porque de acuerdo a este versículo 19, después de ser derrotado, volvió a su tierra presionado por Roma y fue obligado a ceder gran parte de su territorio. También entregó a sus elefantes y tuvo que pagar una cantidad de 15,000 talentos. Realmente era una cantidad impresionante la que tuvo que pagar. Fue una gran fortuna. 15,000 talentos. Y se considera que fue asesinado por los defensores de un templo persa que trató de saquear porque quería obtener dinero para poder pagarle a Roma lo que Roma le estaba cobrando. Esa es la razón porque lo encontramos que regresa totalmente derrotado. Se regresa a su tierra, está buscando la forma de adquirir, la forma de pagarle a Roma lo que Roma le estaba exigiendo. Ahora, notamos entonces que en el versículo 20, aquí está algo interesante. Encontramos en este versículo 20 que sucederá en su silla uno que hará pasar extractor por la gloria del reino. Es decir, que sucederá alguien a Ptolomeo el Grande y este sucesor hará que se paguen impuestos dentro de su reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo ni tampoco en batalla. Cuando habla aquí la palabra extractor, significa que era un cobrador de impuestos. Entonces, después de que murió Antíoco el Grande, le sucedió en el trono de Siria su hijo Seleuco IV Filopator. Y viendo la deuda que había dejado su padre, decidió comenzar a cobrar tributo en todos los lugares donde todavía mantenía su reino, incluida la ciudad de Jerusalén. Pero poco después, dice la historia, que fue envenenado. Es decir, no murió en una batalla, como lo menciona Daniel, ni tampoco, en una guerra, ni pensó, yo creo ni pensó en la venganza,
porque se dio cuenta que era uno de los imperios muy difíciles de destruir. Así que lejos de querer empezar a querer vengarse de Roma, decidió buscar la forma de pagar la deuda que su padre había dejado. ¿Por qué? Porque vemos que fue asesinado cuando trataba de saquear, cuando trataba de robar un templo persa. Ahora viene su hijo, pero en lugar de querer levantarse en contra de Roma, entonces encontramos que él, lejos de eso, buscó la forma de recabar impuestos para pagar esa deuda que tenía con Roma. Ahora continuemos en el versículo 21. Voy a tratar de ir pausadamente para que ustedes no se me pierdan, y no les voy a hablar mucho, solamente voy a llegar hasta este versículo 21 para que durante la semana ustedes lo analicen, lo almacenen aquí como las vacas y lo mastiquen toda la semana. Lo digo en el buen sentido, ¿saben lo que se refiere? Todas las vacas siempre echan todo, venga para acá, porque toda la comida, después se echan y empiezan a masticar detenidamente todo lo que acumularon. ¿Lo van a hacer? Si es posible, repítanlo en sus casas. Esta enseñanza va a estar disponible en YouTube para que la repasen las veces que quieran y pídanle a Dios que les dé entendimiento, sabiduría y revelación para comprenderlo mejor. En el versículo 21, entonces sucederá en su silla uno que hará pasar extractor por la gloria de su reino. Versículo 20, y sucederá en el versículo 21, en su lugar un vil, es decir, este que viene, si es gacho, como decimos en México. Y aquí es donde está el secreto para entender cómo culmina en las batallas que se llevaron a cabo entre el rey del sur y el rey del norte. Culmina con esta profecía del versículo 21. Vamos a ver. Este es un vil, el cual no dará la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Escuchen ustedes la actitud similar al del anticristo. Después de la muerte de Seleuco Filipator IV, le sucedió su hermano, nada más y nada menos que Antíoco Epífanes. ¿Qué les dice este nombre? Qué interesante. Antíoco Epífanes. Esta es una figura muy importante, porque nosotros encontramos en la Biblia en algún momento una profecía que tiene doble cumplimiento. Es decir, cuando Cristo y los apóstoles estuvieron aquí en la tierra, en el capítulo 24, los apóstoles le preguntaron a Jesús cómo iba a suceder el tiempo de su venida. Cristo les explicó exactamente lo que vendría, la destrucción de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra, que iban a ser perseguidos. Y muchos en su tiempo esta persecución la confundieron con el tiempo de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, que viene a cumplirse en la semana 70 profética de Daniel, que comienza a la mitad de la semana. Lo mismo pudiéramos decir que muchos en su tiempo se confundieron cuando este personaje, Antíoco Epífanes, esta figura que es importante en la historia de Israel, porque este personaje hizo exactamente lo que va a hacer el anticristo. En el año 167 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Ahora, ¿por qué quiero llevarlos hasta aquí y terminar aquí? Porque lo que sigue, tienen ustedes que estar bien preparados para entenderlo y no se vayan a confundir. Lo que sigue la próxima semana, en nuestro capítulo que sigue,
a la misma hora, por el mismo canal, en este mismo lugar y aquí en este mismo lugar. Estoy anunciándoles la novela para que vean. Ahora, vean ustedes la importancia que tiene seguir todo esto. Porque Antíoco Epífanes prefigura al anticristo. ¿Por qué? Por todas las abominaciones que hizo. Quizás en su momento muchos se confundieron por lo que hizo Antíoco Epífanes, pero no era el anticristo. O sea, vemos que Dios lo levantó también como instrumento de castigo a Israel y se convirtió en el perseguidor, subrayen ustedes con letras grandes, en el perseguidor sirio. Qué interesante, ¿no? En el perseguidor sirio de Israel, que ascendió al trono tan pronto su hermano Seleuco murió. Y es aquí precisamente donde vamos a hacer una pausa y yo los espero. ¿Qué les parece la próxima semana para la culminación de esta enseñanza? Así que gracias por su tiempo, por su atención. Dios les bendiga y no se les olvide, estudien bien detenidamente esto que hemos estudiado. Pónganse de pie, por favor.